Buenos días. Deflexión en vigas. ¿Por qué es importante la deflexión en vigas? Cuando una viga o un eje están sometidos a cargas puntuales o cargas distribuidas o muchas veces a su propio peso, estas vigas sufren una deflexión, adquieren una curvatura, la cual depende del tipo de fuerza a la cual se esté ejerciendo sobre ellas, depende de la composición que viene traducida en un módulo de elasticidad, depende del momento de inercia de la sección. Muchas veces estos elementos no nos van a fallar por cortante, no nos van a fallar por flexión, no nos van a fallar por torsión, pero la deflexión que tienen muchas veces no es admisible, porque en algunos diseños no son permisibles ciertos valores. Por ejemplo, en un eje, la máxima deflexión que puede sufrir un eje va a ser igual a 2 centésimas de milímetro. Si sobrepasa esta flexión, los elementos que están montados sobre él van a producir unas fuerzas de desbalance, porque el eje va a empezar a oscilar sobre este centro o sobre su centro geométrico y se crean unas fuerzas de desbalance que se producen o se traducen en vibración de la máquina. Entonces, en ejes este tema es muy delicado. Deflexión máxima 2 centésimas de milímetro. Entonces, aparte de que nosotros tenemos que calcular los diámetros del eje mínimos por esfuerzos combinados de torsión y flexión, también debemos de estar pendientes de cuál es la deflexión máxima que tiene este eje. Es decir, lo resumo, un eje no lo debemos diseñar solamente por torsión, por flexión o por esfuerzos combinados, también debemos diseñarlo por deflexión máxima. Al igual una viga, en un determinado diseño vamos a tener unos valores de deflexiones máximos. Si hacemos una estructura, debemos tener unos requerimientos de cuál es la deflexión máxima que podemos tener en esa estructura. En los puentes se manejan valores ya preestablecidos por el diseñador de acuerdo a su funcionalidad. Entonces no nos podemos pasar de estos valores de deflexión de estas vigas. Es un tema muy interesante. Vamos a ver un método llamado de ecuaciones de singularidad. Hay varios métodos matemáticos. Este método me parece personalmente el más sencillo. Aunque es matemático, tiene una simplicidad en sus ecuaciones de singularidad que es muy práctico, independiente de los otros métodos ya puramente matemáticos. También llegamos a obtener una ecuación que la podemos llevar a cualquier software y podemos sacar las curvas de deflexión que nos va a presentar esa viga o ese eje. Tema muy importante. Con esto terminamos el diseño de ejes, el diseño de vigas. La idea es que se hagan varios ejercicios para cogerle práctica a este tema y poder desarrollarlo muy rápidamente y de una manera muy confiable. Acá vemos un diagrama de una viga que está sometido a dos fuerzas puntuales de 2000 Newton cada uno y la viga está soportada en dos apoyos fijos. La longitud total es de 3.2 metros. Entonces esta viga, al estar sometida a estas fuerzas, va a adquirir una deflexión como lo indica acá esta figura. Tenemos una deflexión máxima acá en el centro. Entonces esta deflexión máxima es la que vamos a calcular. También se podrían calcular estos ángulos o pendientes, pero en realidad lo más que nos interesa es la deflexión máxima que va a tener esa viga en un determinado punto. Independiente o dependiente más bien del tipo de cargas, naturaleza de cargas, las gráficas de deflexión pueden adquirir diversas formas. Por ejemplo, acá podemos de pronto intuir que esta viga tenía un apoyo en este centro, un apoyo en este centro o fuerzas en dirección hacia arriba que nos hacen que tenga este tipo de curvatura. Entonces, dependiendo del tipo de carga, posición de apoyos, pues vamos a tener un tipo de curvatura de esa viga o de ese eje. Recordemos que un eje, cuando lo estudiamos por flexión, actúa como una viga. No tiene que ser un perfil estructural, puede ser cualquier elemento que tenga una geometría definida en un momento de inercia definido.
Acá tenemos otros ejemplos de vigas. Acá tenemos una viga empotrada a una pared y le estamos aplicando una fuerza vertical en un extremo. Entonces ya nos va a adquirir esta curvatura. Acá tenemos las ecuaciones de singularidad que les hablaba hace un rato. Vamos a verlas de la forma más práctica posible. Arranquemos. La carga es igual a la cuarta derivada de y con respecto a x. ¿Qué es y? Y es la deflexión. Arranquemos por ahí. Y es la deflexión que va a tener la viga. Entonces la carga es igual a la cuarta derivada de esa y con respecto a x. La fuerza cortante, recordemos cuando hacíamos diagramas de fuerza cortante, la fuerza cortante es igual a la tercera derivada de y con respecto a de x. De nuevo, de y es esta deflexión. X es la distancia longitudinal. Sigamos. El momento, este momento flexionante máximo, que hacíamos su gráfica, es igual a la segunda derivada de y con respecto a de x. Momento, segunda derivada de y con respecto a de x. Y eso es igual al momento sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Ahora la pendiente de este ángulo va a ser igual a la derivada de y con respecto a de x. Y la deflexión va a ser igual a y. Ahora vamos a analizarla de acá hacia abajo. Deflexión es igual a y. Esta deflexión es igual a y. La pendiente va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Esta pendiente, este ángulo pendiente en un determinado punto podemos evaluarlo. El momento va a ser igual a la segunda derivada de y con respecto a de x y eso va a ser igual al momento sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Cortante sería igual a la tercera derivada de y con respecto a de x. La carga sería igual a la cuarta derivada de y con respecto a de x. Entonces, algo interesante. Si podemos sacar el momento, integramos dos veces y obtenemos la deflexión. Eso es lo que vamos a trabajar en las ecuaciones de singularidad, sin darle tanta vuelta. La cortante y la carga son factores que se pueden sacar, pero en la práctica pues no son muy útiles. Esta es la ecuación que nos interesa. Nosotros podemos sacar el momento de una viga, entonces utilizando esta fórmula, integrando dos veces, podemos llegar a hallar la deflexión. Acá tenemos la fórmula. Esta fórmula es la que tenemos que tener presente. Momento es igual a la segunda derivada de y con respecto a de x y eso es igual a momento sobre módulo de elasticidad por momento de inercia. Recordemos, el módulo de elasticidad de un material es una propiedad que se obtiene o se puede medir en el ensayo de tracción. Está relacionado con el esfuerzo y está relacionado con la deformación unitaria. Y el momento de inercia de la sección, que cada sección tiene un momento de inercia y tenemos unas fórmulas para calcularlo. Entonces, al integrar dos veces esta fórmula, vamos a obtener nuestra deflexión. En eso consisten las ecuaciones de singularidad. Esto es más sencillo verlo en los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo para verlo más sencillo. Acá tenemos una forma de simplificar estas ecuaciones de singularidad. Son dos principios básicos que los tenemos que tener bien claros.
Con esos dos principios se simplifican al máximo esa ecuación de singularidad y al final nos queda un procedimiento muy sencillo. Entonces las ecuaciones de singularidad se trabajan con este tipo de paréntesis. No se trabajan con paréntesis normales, sino se trabajan con este tipo de paréntesis. Y tiene las siguientes reglas. Si la cantidad dentro del paréntesis es negativa, si el valor que tenemos dentro de estos paréntesis es negativa, el valor es 0. Independiente del valor que tengamos acá, ¿sí? Independiente de lo que haya ahí, si es negativo es 0. Ya no le tiramos más tiza a eso. Nos dio negativo el paréntesis, entonces ya es 0. Si la cantidad dentro del paréntesis es positiva, sustituimos el símbolo por un paréntesis común. Si esto es positivo, entonces esto trabaja como un paréntesis común y corriente. Esas son las dos reglas de ecuaciones de singularidad. No tenemos nada más extraño, así se trabaja. Negativo, 0, positivo, paréntesis normal. Vamos a hacer un ejercicio. Esto se aclara es con ejercicios. Veníamos trabajando este eje. En los dos videos pasados hicimos unos ejemplos de calcular los esfuerzos máximos y de calcular el diámetro del eje. Tenemos un eje apoyado en los dos soportes, dos chumaceras. Tenemos dos poleas, cada una pesa 1000 Newton y están sometidas a unas tensiones de unas correas. Tenemos unas distancias a las cuales están los soportes y están las dos poleas. Vemos que el eje mide en su totalidad 3 metros. Es un eje largo, si ustedes dimensionan 3 metros en voladizo, es una distancia considerable. Entonces vamos a calcular la deflexión máxima de ese eje. ¿Cuánto se va a flectar ese eje sometido a esas cargas, a esas tensiones? ¿Cuál va a ser su deflexión? Anteriormente nosotros ya habíamos desarrollado el diagrama de cuerpo libre. Aquí lo presento de nuevo. Tenemos el eje sometido a cada unas cargas de peso y de tensión, que son 4200, y tenemos las reacciones en sus apoyos, 4200, 2800 más 400 de tensión, más 1000 de los pesos de las poleas, que nos da 4200. Planteamos nuestras ecuaciones de equilibrio de estática, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos con respecto a un punto, en este caso A igual a 0, y de ahí despejamos nuestras reacciones, reacción en A y reacción en B. Acá las tenemos. Reacción en A 4200, reacción en B 4200. Como las fuerzas están aplicadas a la misma distancia, entonces esa viga es completamente simétrica. Por eso las fuerzas o reacciones nos dan igual a las fuerzas aplicadas. Ya si la viga no es simétrica con respecto a la posición de fuerzas y apoyos, pues ya las reacciones no van a ser las mismas. Importante. Ahora en el diagrama de cuerpo libre trazamos una distancia X. Ya no vamos a hablar de una dimensión de 3 metros. Vamos a hablar ahora de X. Todo va a ser en función a una unidad de X. Elegimos un origen. Por facilidad se escoge el punto acá a la izquierda, el punto A. Entonces este es el punto de origen. ¿Qué quiere decir que el punto de origen? Que aquí X es igual a 0. Y el punto final, X es igual al valor máximo, en este caso X es igual a 3. En este punto, en B, X es igual a 3, y en este punto A, X es igual a 0. Acá en el centro, X sería igual a 1.5. En el centro, aquí X sería 0.5 y aquí X sería 2.5. Entonces, X se traza desde este punto a la izquierda hasta el largo de la viga y va a ser una variable para lo que vamos a trabajar. Entonces tenemos las reacciones y tenemos establecido el origen y el final de X. Listo, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el módulo de elasticidad de ese material. Para un acero, sus módulos de elasticidad van entre 190 gigapascales a 210 gigapascales. En este caso escogí 190 gigapascales para un acero común. Para un 4140
aproximadamente son 210 gigapascales. Entonces, averiguamos el tipo de viga, la referencia del material de la viga, y en base a eso establecemos el módulo de elasticidad. ¿Qué más necesitamos? El momento de inercia. Momento de inercia dijimos que para un eje una sección circular es igual a pi por diámetro a la 4 sobre 64. Entonces, en el ejercicio anterior calculamos el diámetro del eje. El diámetro del eje nos dio 50 milímetros. Entonces 50 milímetros, si lo pasamos a metros, tenemos que trabajarlo en metros, va a ser igual a 0,05. Entonces el momento de inercia va a ser igual a pi sobre 64 por 0,05 elevado a la 4. Eso nos da 3.06 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Entonces ya tenemos módulo de elasticidad y tenemos el momento de inercia. Planteamos nuestra ecuación, que fue la que vimos anteriormente. La segunda derivada de y con respecto a x es igual al momento sobre el módulo de elasticidad sobre el momento de inercia. De acá despejamos m. Entonces pasamos estos a multiplicar. Módulo de elasticidad por momento de inercia es igual a la derivada, a la segunda derivada de y con respecto a dx, y eso es igual al momento. Este es el momento flector máximo, y ahí tenemos nuestra ecuación principal. Esta es la ecuación que siempre vamos a trabajar con singularidad, con ecuaciones de singularidad para deflexión de vigas, de ejes, de cualquier elemento. Entonces planteamos nuestra ecuación de singularidad para la viga que estamos desarrollando, para el eje que estamos trabajando. Vamos a plantearla. Entonces tenemos módulo de elasticidad por momento de inercia por la segunda derivada de y con respecto a dx es igual a la sumatoria de momentos con respecto a un punto. ¿A qué punto va a ser? Va a ser el punto donde escogimos el origen de x. Entonces el origen de x lo escogimos acá en A. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a A. Siempre les recomiendo este punto por mayor facilidad, pero ustedes pueden escoger otro punto donde quieran, pero por facilidad escójanlo a un extremo. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a, pero ya no vamos a trabajar con distancias, vamos a trabajar con x, todo en términos de x. Entonces tenemos el primer momento, reacción en B por x, positivo. Veámoslo de nuevo acá. Reacción en B por la distancia x. Estamos tomando momentos con respecto a este punto. Entonces RB por x sería el primer momento. ¿Por qué positivo? Porque esa fuerza nos tiende a hacer girar la viga al contrario de las manecillas de reloj. Cuando es al contrario es positivo. Menos 4200 por paréntesis de singularidad x menos 0,5. Atención acá. 4200 por x menos 0,5. Entonces tenemos 4200. Esta distancia de aquí hasta acá va a ser igual a x, que es la total, menos 0,5. Le quitamos a x 0,5, tendríamos esta distancia hasta acá. Y menos porque esta fuerza nos tiende a hacer girar la viga a favor de las manecillas de reloj. Menos 4200 por x menos 2.5. Entonces 4200 por x menos esta distancia, que sería 2 más 0,5, 2.5. Entonces esta distancia de acá a acá en términos de x sería x
menos 2.5. Y esa sería nuestra ecuación de singularidad para el eje que estamos desarrollando. Ahora vamos a reemplazar, ya tenemos RB. Entonces vamos a reemplazarlo. Entonces tendríamos RB, lo reemplazamos por 4200, nuestros paréntesis de singularidad, y esta sería nuestra ecuación de singularidad. Este es el momento flector. Empezamos a desarrollarla, dijimos que necesitamos integrarla 2 veces para tener nuestra deflexión máxima. Entonces la integramos acá. Al integrar acá nos quedaría dy sobre dx. Al integrar acá, integral de x, si integramos x, nos quedaría igual a x cuadrado sobre 2, una integral básica. Integramos x igual a x cuadrado sobre 2. Menos, ahora vamos a integrar este término y sería igual a este término elevado al cuadrado dividido en 2. Así funciona una integral de esta función de singularidad. Tomamos esta función de singularidad, la tomamos como si fuera una variable. Todo lo que está dentro del corchete lo tomamos como si fuera una variable, como si fuera un solo término, como si esto fuera solo x. Entonces, elevado al cuadrado sobre 2 sería la integral de eso. Menos 4200, acá de la misma forma, elevado al cuadrado dividido en 2. Recuerden que cuando integramos nos aparece una constante. Entonces C1, constante 1 que no conocemos su valor. De nuevo volvemos e integramos. Al integrar ya obtenemos E por I por Y, que Y ya es la deflexión que estamos buscando. Va a ser igual, de nuevo integramos x al cuadrado, entonces ya sería x a la 3 y acá 6. ¿Sí? Integrales básicas. Menos 4200, lo mismo acá, esto actúa como un solo término, elevado a la 3 sobre 6, menos 4200 sobre 6, por x menos 2.5 sobre 3, más C1 por x, integramos una constante, entonces ya queda por x más otra constante, C2 porque integramos de nuevo, cada vez que integremos nos sale una constante. Esta es la forma en que se trabajan las ecuaciones de singularidad. Entonces ya tenemos la ecuación de singularidad en términos de y, de deflexión. ¿Qué es el siguiente paso? Calcular las constantes C1 y constante C2. Entonces, vamos de nuevo a nuestro diagrama de cuerpo libre. Vemos que la deflexión en A, que está el apoyo, miremoslo acá, la deflexión en A va a ser igual a 0. Está el soporte, este soporte no deja que haya deflexión. Lo mismo en este soporte, no va a haber deflexión. Ese punto queda en su origen, en 0, no se va a flectar el eje en ese punto. Entonces, si lo analizamos acá, podemos decir que cuando x es igual a 0, la deflexión es 0. Y cuando x es igual a 3, la deflexión es 0. Es lo que tenemos aquí establecido. En x igual a 0, y igual a 0. En x igual a 3, y es igual a 0. Siempre donde están los soportes, los apoyos, las chumaceras, la deflexión es igual a 0. En este caso nos coincide con los extremos, pero si hay un apoyo en la mitad del eje, entonces donde está el apoyo, esa deflexión va a ser igual a 0. Entonces reemplazamos estos términos o resolvemos más bien las incógnitas en cada uno de estos puntos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces en x igual a 0,
y igual a 0. En x igual a 0, la deflexión es 0. Entonces reemplazamos nuestras x por 0. Entonces nos quedaría 700 por 0 elevado a la 3 menos 0 por menos 0,5 elevado a la 3 menos 700 por 0 menos 2,5 elevado a la 3 por C1 por 0 más C2. Entonces esto es 0. Acá nos da un valor negativo. Entonces dijimos que cuando es negativo es 0. Acá también nos da un valor negativo. Entonces es 0. Acá C1 por 0, 0. Y esto también nos da 0. Entonces C2 nos quedaría igual a 0. Ya sabemos que C2 es igual a 0. Ahora, en x igual a 3, y también es 0. No hay deflexión. Donde está la chumacera en el otro extremo, la deflexión es 0. Entonces, este término es 0. Entonces nos quedaría 700, reemplazamos x por 3, 700 por 3 elevado a la 3, menos 700 por 3 menos 0,5 elevado a la 3, menos 700 por 3 menos 2,5 elevado a la 3, más 3 por C1. ¿De dónde sale este 700? Acá, ya simplificamos, 4200 dividido en 6, de ahí salió el 700. Resolvemos esta ecuación, ya este paréntesis, este valor es positivo, entonces actúa como un paréntesis normal, este valor es positivo, paréntesis normal, y este valor también es positivo. Entonces tenemos 700 por 3 elevado a la 3, 18.900. Acá tenemos 10.937.5, acá tenemos 87.5 y aquí tenemos 3C1. Todo esto igual a 0. Despejamos C1 y tenemos menos 7.875 sobre 3 y tenemos que C1 es igual a menos 2.625. Ya tenemos nuestra constante C1. Y obtenemos la ecuación de singularidad del eje. Módulo de elasticidad por momento de inercia por la deflexión es igual a 700x a la 3 menos 700x menos 0,5 elevado a la 3 menos 700 por x menos 2,5 elevado a la 3 menos 2625x. Esta es nuestra ecuación de singularidad. Esto lo podemos llevar a Excel con un formato condicional para estos dos paréntesis, que si es negativo es 0, y podemos graficar la deflexión del eje con respecto a X. Tenemos la gráfica de deflexión de ese eje o de esa viga que estemos estudiando. Esto es la facilidad que nos ofrecen estas ecuaciones de singularidad. Simplemente dividimos todos estos términos, los dividimos en el producto E por I y obtenemos la gráfica en Excel o en cualquier software que queramos hacerlo. Entonces vamos a calcular la deflexión máxima. Por regla general, la deflexión máxima es donde el momento flector es el máximo. En este caso, x 1.5. Vamos a devolvernos unas diapositivas. Acá fue donde calculamos. En esta región, el momento flector es máximo. Entonces vamos a calcularlo en el centro, que es donde se va a presentar la máxima deflexión. En un caso puntual, como este gráfico, este sería el punto donde se presentaría la deflexión máxima. Entonces calcularíamos en este punto. Entonces reemplazamos todos los términos de x por 1.5.
¿Qué vemos acá? Aquí tenemos un valor negativo, 1,5 menos 2,5, eso nos da menos 1. Entonces inmediatamente este término se vuelve 0, lo desaparecemos. Eso nos da que E por I por Y es igual a menos 2275. Todo este producto nos dio 2275. Entonces vamos a despejar Y, pasamos a dividir E y I, lo pasamos a dividir acá. Entonces tenemos que Y, que es la deflexión, es igual a menos 2275 sobre módulo de elasticidad por momento de inercia. Reemplazamos, dijimos que 190 gigapascales, o sea, por 10 a la 9, y momento de inercia 3.06 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Y obtenemos nuestra deflexión. La deflexión de ese eje va a ser 0,039 metros. Eso es lo que se va a flectar el eje en una distancia de 1.5, que es la mitad. Vamos a analizar este número, pero antes de analizar este número, vamos a ver algo interesante. Acá hallamos nuestro valor de C1. Si nos fuéramos a esta ecuación, que fue la primera que planteamos, acá está. Si nos fuéramos a esta ecuación, reemplazáramos el X por el 1.5, obtendríamos el momento flector máximo. Si la gráfica que hicimos anteriormente, si graficáramos esto, vamos a obtener la gráfica del momento flector máximo. Entonces, aparte de que podemos sacar gráficas de deflexión, podemos sacar gráficas de momento flector máximo. La gráfica que se hace manualmente la podemos obtener con una fórmula, con una ecuación de singularidad. Simplemente reemplazando X, o más bien calculando el valor de ese momento con respecto a X. Listo. Ahora sí vamos a analizar esta flexión máxima. Nos dice que ese eje se flecta 0,039 metros. Si pasamos eso a milímetros, multiplicamos por 1000, tendríamos que ese eje se va a flectar 39 milímetros. Casi 4 centímetros, 3.9 centímetros. Casi 4 centímetros. Si ustedes miran la proporción de esos 4 centímetros, es claro que ese eje no nos va a servir. ¿Qué pasa? Lo calculamos un diámetro por esfuerzo combinado de flexión y torsión. El eje no nos va a fallar. Analizado estáticamente no nos falla, porque está dentro de su región lineal de deformación elástica. Si le retiráramos los pesos, él regresa a su posición 0 y su flexión va a ser 0. Si retirábamos las poleas y las tensiones de las correas, él se recupera, llega a su posición 0 y no hay deformación permanente. Entonces, estáticamente nos funciona, porque se flecta 4 centímetros en el centro, son 3 metros, analicémoslo, son 3 metros la longitud, vamos a ver el gráfico acá. Esto es lo más importante tal vez de estos cálculos. Tiene 3 metros. Se flecta acá 3.9 centímetros o 39 milímetros. Está analizado de forma estática. Él se flecta esa proporción, pero no se rompe. Quitamos los pesos, llega a su punto inicial. No hubo deformación permanente, no pasó nada. Trabajó bien con esa flexión, pero estáticamente. Pero un eje no trabaja de forma estática.
Y lo que dijimos arrancando el video, si es una viga, de pronto esos 4 centímetros son o van a ser muy exagerados. Va a tener deformaciones en otros puntos. Entonces, aunque el material está en su zona elástica, no falla por flexión, no falla por esfuerzo combinado, pero nos está dando una flexión altísima. Ahora, si lo analizamos de forma dinámica, ¿qué pasaría a ese eje si se flecta acá 4 centímetros? Y él está rotando, está girando, nos crea unas fuerzas grandísimas de desbalance. Estas poleas van a estar girando alrededor de su centro geométrico aproximadamente 2 centímetros. Nos crean unas fuerzas de desbalance altísimas que nos trae unas vibraciones muy altas sobre los soportes y los destruye. Entonces físicamente ese diseño no nos sirve, no sirve, es obsoleto. Ahora bien, si analizamos frecuencias naturales, que no es alcance de esta materia, frecuencias naturales, si analizamos fuerzas por descompensación, vamos a tener unas fuerzas dinámicas muy grandes que lo más probable es que lleguen a hacernos fallar ese eje por fatiga. Por fatiga, esto va a pasar de unas zonas de tensión a compresión y nos pueden llegar a fallar el eje. Por eso es muy importante el diseño por flexión. Por eso necesitamos calcular y verificar también la flexión. Es una medida muy grande, 4 centímetros. Si miramos la luz o claro o distancia de 3 metros, imaginen un eje de 3 metros de una distancia muy considerable, muy alta, muy alta. Por eso se nos da esa deflexión tan grande. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué haríamos como diseñadores? Pensando como diseñadores, ¿qué haríamos? Acá es donde hay que aplicar los conceptos de ingeniería, donde tenemos que analizar qué paso vamos a seguir. Si hubiéramos cometido el error como diseñadores de diseñar ese eje, fabricar ese eje con 50 milímetros sin haber calculado de flexión, pues imagine lo que hubiera pasado y cómo hubiera quedado nuestra imagen. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dijimos al iniciar el video, la deflexión máxima en un eje es 0,02 milímetros o 2 centésimas de milímetros. Es la tolerancia máxima, ¿sí? Viéndolo de forma dinámica. Cuando estudiamos análisis de vibraciones, estudiamos mecánica industrial, la deflexión máxima de un eje es 0,02 milímetros o 2 centésimas de milímetro para 3600 RPM. Para 1800 RPM nos da una tolerancia hasta 4 centésimas de milímetro. Esto es analizado no estáticamente, es analizado dinámicamente y es un dato que lo he sacado de manuales técnicos de ejes. Lo repito de nuevo, no es estático. Si fuera una viga, las tolerancias es más grande y depende del diseño y de las cargas que vaya a soportar y algunos otros parámetros. En un eje, esto es dinámicamente, teniendo en cuenta que el eje está girando y que tiene unos pesos que deben ser concéntricos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ya sabemos esta medida o sabemos este parámetro de diseño. Estos parámetros de diseño son muy importantes tenerlos en cuenta en un diseño. Como ya tenemos esto, lo podemos reemplazar acá. Si ustedes se dan cuenta, hasta este punto no hemos tenido en cuenta el diámetro del eje, analizándolo por flexión, lo tuvimos en cuenta acá. Entonces reemplazamos acá este valor, pero en metros, es decir, dividimos este valor, lo dividimos en 1000 para tenerlo en metros. Entonces la deflexión máxima acá en metros y despejamos y. Entonces pasamos y aquí a multiplicar y y la pasamos a dividir. Entonces dividimos 2275 en E 190 por 10 a la 9 y acá reemplazamos el valor de la deflexión máxima. Entonces acá en este término
reemplazamos 0,02 dividido en 1000 o 0,02 por 10 a la menos 3 y nos va a dar el momento de inercia máximo o mínimo, más bien, momento de inercia mínimo para esa deflexión. Cuando obtenemos ese momento de inercia mínimo y sabemos que el momento de inercia de un eje es igual a pi por diámetro a la 4 sobre 64, despejamos ese diámetro. Despejamos el diámetro, multiplicamos 64 por i, lo dividimos en pi y sacamos raíz cuarta y despejamos el diámetro. Hagan ustedes ese ejercicio. Y nos va a dar un diámetro de 332 milímetros. Ese va a ser el diámetro del eje diseñado por flexión. Con este diámetro del eje, la flexión máxima va a ser 0,02 milímetros, que es la permitida dinámicamente, estudiando un eje dinámicamente. Hagan el ejercicio que les acabé de escribir, hagan despejen esos términos y hallen ese diámetro. Entonces el diseño de ese eje, su diámetro final va a ser 332 milímetros. Dirán un eje de un diámetro muy grande, pero es que son 3 metros en voladizo. Son 3 metros en voladizo que tiene ese eje. Además, acá tenemos unas fuerzas de 4200 newton, 4200 newton, que si lo pasáramos a kilogramos, sería alrededor de casi 800 kilogramos. ¿Sí? 4200 newton más 4200 newton sería 8400 dividido en 9.81. Eso sería alrededor de casi 900 kilogramos. Entonces es casi una tonelada al cual estaría sometido este eje acá en el centro y con ese voladizo. Por eso es que nos da un diámetro tan grande. Lógicamente en un otro diseño de pronto tendría un soporte acá en el centro para evitar un diámetro así de grande, pero en este ejercicio ese sería el valor que nos da para ese eje, 332 milímetros. Ahora, otro tema importante, no lo podemos dejar en el aire. Como es un diámetro tan grande, ya nos toca tener en cuenta el peso, porque por peso también se flecta. Entonces necesitamos calcular de nuevo y vamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces acá le vamos a sumar una fuerza distribuida en toda su longitud, que va a ser el peso del eje. Y la fuerza distribuida va a ser el peso del eje, lo que nos pese, dividido en 3 metros, que es la longitud, y tendríamos acá una fuerza distribuida. Y necesitamos de nuevo calcular de nuevo la deflexión. Es un trabajo iterativo. Para esto ya hay softwares, ustedes los pueden hacer en SolidWorks, SolidAge. Hay softwares que nos aclaran y nos ayudan a hacer todos estos trabajos iterativos. Afortunadamente en la actualidad ya no lo hacemos de forma manual, pero sí es importante tener claro los conceptos y los valores máximos. Y lo más importante de todo, cuando hagan sus proyectos, sus trabajos, un diagrama de cuerpo libre. Si no tenemos claras las fuerzas que actúan y los puntos donde actúan, el software nos va a decir mentiras. Un software es muy preciso, es exacto, tiene muy alta exactitud, pero si le ingresamos datos erróneos, las salidas van a ser erróneas. No porque simulemos un eje en SolidWorks y nos dé un diagrama de colores, ya eso es perfecto y eso es ley. Insisto, el software es exacto, pero si las entradas que le ponemos al software no son reales, los resultados que nos va a arrojar el software no son reales. Entonces siempre como ingenieros debemos hacer, antes que todo, independiente de si vamos a utilizar el software más avanzado que haya, siempre debemos tener establecido un diagrama de cuerpo libre. Es el esquema básico de la ingeniería. En ese diagrama de cuerpo libre debemos establecer exactamente las fuerzas
que van a ser aplicadas y los puntos donde van a ser aplicados. Y ya con eso, ahí sí ya podemos ingresarlo al software y obtener deflexiones y esfuerzos máximos. Y finalmente, buscar unos datos de qué es permisible y qué no es permisible. Estos datos, que los encontramos en catálogos, cuando vamos a hacer equipos similares a los que están fabricados, y si es un equipo nuevo, un diseño nuevo, pues tenemos que investigar. Ahí viene la investigación a ver hasta dónde es tolerable o no es tolerable dependiendo la aplicación. Entonces, importante tener todos estos conceptos. Esto nos lleva al éxito en un proyecto o al fracaso en un proyecto. Cualquier error cuesta. Con esto terminamos el compromiso de cálculo en ejes. Entonces, tener en cuenta que hay cálculos por torsión pura, cálculos por flexión, cálculo por esfuerzo combinado y cálculo por deflexión. Y que tenemos que mirar por qué factor escogemos ese diámetro de ese eje para que no vayamos a tener ningún problema. Muchas gracias.